natural de la salud, que para el establecimiento de la salud entran en juego una serie de factores que dijimos, factores predisponentes relacionados más con la biología humana, factores determinantes con los estilos de vida, medio ambiente y asistencia sanitaria, y factores coadyuvantes, ¿sí? Que aquellos que ayudan para que se genere posteriormente la salud o, por el contrario, la enfermedad. Dijimos que los dos conceptos que íbamos a hablar de la historia natural de la enfermedad, que ambos conceptos, tanto historia natural de la enfermedad como historia natural de la salud, habían sido propuestos por primera vez por Sir Marfal Burnet. Vamos a hablar en este tema ya de lo que es la historia natural de la enfermedad. Burnet introdujo este concepto a propósito de las enfermedades infecciosas, porque en esa época eso era lo que preocupaba, ¿sí? Las enfermedades infecciosas. Les quiero pedir un segundito porque me están haciendo una llamada del rectorado. Solo un ratito, ya ustedes sigan con esto. Perdón, chicos, ya estoy de regreso. Muy bien. Entonces, vamos avanzando. Marfal Burnet introdujo el término de historia natural de la enfermedad e historia natural de la salud, y en ese momento lo que afectaban eran las enfermedades infecciosas, por lo tanto lo hizo a propósito de las enfermedades infecciosas. Posteriormente, Lebel y Clark lo que incluyeron, ¿sí?, fueron la definición de los niveles de prevención que pueden ser aplicados a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, en primera instancia, Burnet dijo, ok, empezó a describir, que lo vamos a ver ahorita, cómo evoluciona una enfermedad, cuáles son los periodos por los que atraviesa una enfermedad. Una vez conocido esto, aplicado en principio a las enfermedades infecciosas y luego a las enfermedades no infecciosas, a cualquier tipo de enfermedad, Lever y Clark sugieren que debemos ampliar ese concepto de historia natural de la enfermedad e introducir lo que son los denominados niveles de prevención. Es decir, que en cada periodo de la historia natural de la enfermedad se pueden establecer cierto tipo de niveles de prevención, ¿ok? Entonces, esos dos conceptos, porque son dos conceptos, y luego lo vamos a ver en un esquema, que vienen juntos. Cuando hablamos de historia natural de la enfermedad, siempre hablamos de lo que son los niveles de prevención propuestos por Lever y Clark. Esta teoría de la historia natural de la enfermedad, ¿qué es lo que explica? Habíamos dicho ya en la diapositiva, creo que 1 o 2 del tema anterior. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Es el curso que sigue la enfermedad sin ningún tipo de intervención médica, sin que hagamos nada. Es el curso que naturalmente sigue la enfermedad.
¿Y cuál es el propósito? Identificar cada una de las etapas de la enfermedad, sea esta infecciosa o sea una enfermedad crónica, y de esta manera poder establecer algunos niveles de prevención. Es importante que diferenciemos lo que es la historia natural de la enfermedad de lo que es el curso clínico de la enfermedad. Ya lo dijimos un poquito en la clase anterior. Cuando hablamos de historia natural de la enfermedad, hemos dicho que es el curso que sigue una enfermedad sin intervención médica alguna, sin que hagamos ningún tratamiento, sin ninguna intervención, porque de hecho todavía no la conocemos, recién estamos aprendiendo de la enfermedad, no la conocemos, no sabemos cómo podemos actuar, qué medicamentos podemos administrar, y a medida que la vamos conociendo, vamos estableciendo los periodos y también los niveles de prevención. Entonces, historia natural de la enfermedad es el curso que sigue naturalmente la enfermedad sin intervención médica alguna. De alguna manera, sería la reacción que va a tener la persona, su sistema inmunológico para hacer frente a una enfermedad. Responde cada organismo de manera diferente, pero en general más o menos siguen una misma tendencia. Y es diferente a lo que es el curso clínico de la enfermedad. El curso clínico de la enfermedad es la evolución de una enfermedad, pero cuando ya nosotros hacemos intervención médica. Si, por ejemplo, estamos en el hospital, ustedes van a la práctica, no sé, de infectología, y hay un paciente ahí que está con un cuadro, no lo sé, por decir, de tuberculosis o cualquier otra enfermedad, lo que estamos viendo ahí no es la historia natural de la enfermedad, porque ya se le está dando una intervención médica, un tratamiento, algún tipo de intervención quirúrgica. Lo que nosotros estamos viendo ahí es el curso clínico de la enfermedad. Entonces, es diferente. Una cosa es la historia natural de la enfermedad sin intervención médica alguna y otra cosa es el curso clínico. Volvemos entonces ya para fijar bien el concepto de historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es la secuencia de todos los signos y síntomas que presenta una persona respecto a una enfermedad específica, sin que exista ningún tipo de intervención médica, ya sea esta quirúrgica, ¿sí? Sin ningún tipo de intervención. Son todos los síntomas y signos que se presentan en la persona sin que ésta reciba ningún tipo de terapéutica médica, ¿sí? Abajo hay otro concepto que es lo mismo, es la evolución de una enfermedad en un individuo a través del tiempo cuando no se realiza ningún tipo de intervención que modifique o que interrumpa ese curso. ¿Se acuerdan ya este modelo que les había mostrado en el tema, me parece que en el tema 1, el modelo epidemiológico tradicional de causalidad? ¿Qué es lo que nosotros conocemos dentro de la triada ecológica? Habíamos dicho ya que cuando hablábamos del proceso de salud de enfermedad, entran en juego siempre esos tres componentes dentro de la triada, que es el agente, que puede ser de cualquier tipo, el medio ambiente y también el huésped. Es importante entender aquello. Habíamos dicho también, cuando hablábamos de la triada ecológica del proceso salud-enfermedad, que cuando estos tres componentes se encuentran en equilibrio, no se va a presentar la enfermedad. Por el contrario, si es que se rompe el equilibrio, ingresamos a lo que es la enfermedad. Dentro del proceso, dentro de la triada ecológica, vamos a ir describiendo cada uno de los componentes. Cuando hablamos nosotros de agente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos nosotros de agente? ¿A qué nos referimos? Es importante tener esto en cuenta. Es cualquier sustancia o fuerza animada o inanimada que proviene del ambiente, puede estar en el ambiente o del propio individuo, puede provenir del ambiente externo o incluso del ambiente interno, cuya alteración, presencia o ausencia pueden, al entrar en contacto efectivo con el ser humano susceptible, servir de estímulo para iniciar la enfermedad o hacer que ésta perdure. ¿Ok? No sé si ha quedado más o menos claro. Entonces, ¿qué es un agente? Es toda sustancia o fuerza que puede ser animada o inanimada. Si es un agente de tipo biológico, es animado. Si es un agente de tipo físico o químico, será inanimado, que puede provenir del ambiente externo, ¿sí? O a veces de la misma persona, una persona con su sistema inmunológico deprimido, una bacteria que es oportunista, aprovecha
y se produce el inicio o servir de estímulo para el inicio de una enfermedad, etc. Entonces, un agente puede ser cualquier sustancia o fuerza animada o inanimada que proviene de afuera o del mismo individuo, cuya alteración, presencia o ausencia puede servir al entrar en contacto con la persona de estímulo para que inicie la enfermedad, o a veces no para que inicie, sino para que se perpetúe la enfermedad. ¿Qué tipos de agente tenemos? Tenemos agentes de tipo biológico y tenemos agentes no biológicos. Cuando hablamos de agentes de tipo biológico, ¿a cuáles nos referimos? A todos los que ustedes conocen y además los van a ver en detalle durante este año en infectología. Varios de ellos, bacterias, virus, parásitos, ricketsias, hongos, priones, virus, todos estos son agentes de tipo biológico. Pero también hay agentes que son de tipo no biológico. Entre ellos están físicos, químicos, mecánicos, sociales. ¿Se acuerdan? Dijimos también el ambiente social, etcétera. Entonces, tenemos agentes de tipo biológico y agentes de tipo no biológico. Cuando hablamos del huésped, ¿a qué nos referimos? Es aquel individuo que aloja a la gente o que permite el ingreso de la gente y que por sus características biológicas del ser humano facilita el desarrollo de la enfermedad. Es decir, facilita que ese agente, al haber ingresado, sirva de estímulo o perpetúe la enfermedad. Cuando hablamos del ambiente nos referimos, ya lo habíamos dicho creo desde la primera clase, a todos los factores físicos, químicos, biológicos, sociales, culturales que intervienen en el proceso salud de enfermedad. Entonces, primero que nos quede claro que la tríada ecológica tiene esos tres componentes y cada uno de ellos con sus características. Estos tres componentes de la tríada, como les dije yo ya en el tema 1, los vamos a ver en muchos momentos dentro de lo que es la epidemiología, porque en epidemiología nos movemos en torno a estos tres componentes de la tríada. Habiendo recordado esto de los componentes de la tríada ecológica, lo que hemos visto ahorita son los componentes de la tríada ecológica, ya vamos a entrar a los periodos de la historia natural de la enfermedad. Entonces, este curso que sigue la enfermedad sin ningún tipo de intervención transita por tres periodos, ¿sí? Transita por tres periodos sucesivos, uno detrás de otro, que van en orden de secuencia. El periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo postpatogénico. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere el periodo prepatogénico? Doctora, Patogénico y postpatogénico. Doctora, buenos días. Hola, perdón, ¿quién eres? Dígame su apellido, porfa, es que ahorita no los estoy viendo porque estoy con mi pantalla. Jorge, doctor. Ya, dime, por favor. Y un poquito más fuerte si puedes. Está bien. El periodo patogénico se refiere antes de inicio de las manifestaciones clínicas, cuando empieza la historia natural de la enfermedad, donde todavía no hay un daño. A ver, Jorge, un momentito, un momentito. Si es prepatogénico. Si es prepatogénico, es ¿Antes de qué? antes de las manifestaciones clínicas. Pero a ver, las manifestaciones clínicas, si tú analizas, ya son parte de un proceso patogénico, ¿verdad? Antes de las manifestaciones clínicas, por decir, una persona, a ver, vamos a poner coronavirus o cualquier otra. Las manifestaciones clínicas ya son cuando se ha producido suficiente daño, ¿verdad? Entonces, si es un poco antes, la persona ya puede haber estado infectada, de hecho están infectadas, ¿no? Y recién después de un tiempo empiezan a presentar síntomas. Entonces, lo asintomático y lo Doctora, sintomático es ya parte del periodo patogénico. No sé si me dejo entender, Jorge. Entonces, cuando nosotros hablamos del periodo patogénico, se puede ser asintomático o puede ser sintomático. Por lo que acabo de decirte, Jorge, el periodo prepatogénico, entonces, ¿qué es? sería el inicio donde la persona está expuesta a la gente. ¿Y cómo está la persona? Solo está expuesta, pero ¿cómo está? Sin manifestaciones clínicas, ya estaría infectada, por decir, pero aún no empieza las manifestaciones clínicas.
Entonces no me he dejado entender. ¿Alguien Doctora, nos quiere ayudar? doctora, Que no sea Jorge. doctora, yo puedo. Chicos, Doctora. solamente pueden, a ver, escúchenme, solamente les voy a dar la palabra, porque como ni siquiera les veo sus caras, que sería bueno que todos igual pongan ahí la imagen, y como no me la ponen, Yo, entonces yo no sé ni quién está hablando. Yo le voy a dar la palabra a la persona, solamente a las personas que levanten su manito. A ver, vamos a empezar con Fabiola Paca. Dale, Fabiola. Doctora, el periodo prepatogénico es el periodo en el que ocurre la interacción de los tres elementos que usted nos explicó de la triada, y es aquí donde aparecen los factores de riesgo, que son los que predisponen a la enfermedad. ¿Y cómo está la persona? Sana. Claro, muy bien. doctora, la persona está susceptible y sana. Fabiola me ha hablado, ¿no es cierto? Entonces, la persona está sana. Por eso se llama prepatogénico. Está expuesta a una serie de factores de riesgo, sí, es una persona susceptible, sí, unos más susceptibles que otros, seguramente, pero si dice prepatogénico, y eso es lo que intentaba aclararte, Jorge, se dice prepatogénico, se supone que es antes de la enfermedad, no ha habido ni siquiera contacto con el agente causal. Tú nos decías antes de que presente síntomas, pero es que antes de que una persona presente síntomas, puede ser que ya esté enfermo también. Eso ya sería el periodo patogénico. ¿Estamos de acuerdo, Natalie? Sí, doctora, exactamente. Que me estabas hablando también, ¿no es cierto? Entonces, igual no se preocupen, las chicas que han levantado sus manitos y una vez que ya hablen y ya no van a participar, vuelvan a bajar, ¿no es cierto? Que hay una opción ahí que dice bajar la manito. Ok, bien. Entonces también Ortega nos decía algo al respecto, vamos a ir viendo. Ok, entonces, el periodo prepatogénico, como su nombre aquí está el esquema de los tres momentos, no sé si lo pueden ver. Aquellos chicos que están con su diapositiva, con su diapositiva lo están viendo ahí. Los chicos que están en su texto, esa diapositiva se ve chiquitita, pero si ustedes se van al final del tema, al final de este tema, del tema 4, está todo este esquema en una hoja entera. Ahí en las presentaciones se ve en chiquitito, que apenas se puede leer, pero con los buenos ojos se puede leer. Pero al final del tema está toda la hoja, ¿ok? Estos son los tres periodos. Si ustedes entienden este esquemita, el resto es súper fácil. Entonces, estos son los tres periodos de la historia natural de la enfermedad, juntamente con los niveles de prevención propuestos por Lebel y Clark. Si ustedes se fijan arriba a la izquierda, dice periodo prepatogénico, luego periodo patogénico y el periodo postpatogénico. En el periodo prepatogénico, como bien me han dicho sus compañeras y seguro ustedes también han leído, hay una interacción entre los tres componentes de la tríada, medio ambiente, agente y huésped. La persona está todavía sana, porque estamos hablando de prepatogénico. La persona es sana. Pero como me han dicho ustedes, una persona susceptible, vulnerable, algunos serán más vulnerables que otros, posiblemente. Si estamos hablando, por decir, de la gente que es VIH, una persona, todos estamos expuestos, ¿no? Ya sea porque vamos al hospital, entramos a una intervención quirúrgica, puede pasar algún tipo de accidente en el hospital, en nuestra función laboral, o puede ser que, no lo sé, la gente está presente, pero por mi desconocimiento yo soy más vulnerable a adquirir el virus y posiblemente por mi desconocimiento voy a tener o mantener relaciones sexuales sin el cuidado respectivo, sin el uso de un preservativo. Entonces, obviamente hay personas que son más vulnerables que otras. Por el contrario, una persona que sabe lo que es el VIH, que sabe correctamente cuáles son las formas de transmisión y prevención, que usa preservativo en las relaciones sexuales, es una persona que también estará expuesta, pero es menos vulnerable, ¿ok? Eso hay que entender. Todas las personas estamos expuestos, pero por supuesto unos son más vulnerables que otros en función a diferentes aspectos. Les he puesto ahorita un ejemplito rápido de lo que puede ser en el VIH.
Ok, o alguien también dirá, pero doctora, si una persona tiene, no sé, alguna enfermedad de base, puede ser más susceptible a cierto tipo de agentes, claro, por supuesto. Entonces, lo que sucede en este momento, pero es que hay un equilibrio de los tres componentes. La persona está sana, aunque sí expuesta. El momento que se rompe el equilibrio, si el momento que se rompe, vamos a poner a esa persona que no tiene conocimiento, no sabe bien lo que es el VIH, mantiene una relación sexual de riesgo con una persona que recién ha conocido y no utiliza preservativo, se rompe ese equilibrio y en ese momento sí ingresa el agente a la persona y en ese momento cuando se rompe el agente, ¿a qué periodo ingresamos? Levante su manito, ¿quién quiere hablar? Levanten su... Dani, Allison me ha levantado primero. Dale, Dani. Entramos a la etapa clínica, doctora, donde ya se van a poder manifestar los signos y síntomas. Paca. Al periodo patogénico, doctora. Muy bien, Paca. Entramos al periodo patogénico, ¿sí? A ver, solamente para Dani, si ni bien ingrese la gente, no presentamos síntomas, casi ninguna de las enfermedades. Si estamos hablando, por decir, diabetes, el inicio, uno de los factores es, no hay agente causal, no es un virus, una bacteria, pero sí, por decir, la obesidad. No es que de hoy día para mañana soy obeso y para pasado mañana presento síntomas de diabetes. No, van a pasar en el caso de la diabetes muchos años hasta tener la clínica. Y lo mismo va a pasar en las enfermedades infecciosas. Va a pasar un tiempo todavía hasta que uno presente las manifestaciones clínicas. Si es una enfermedad infecciosa, a veces dura días. Si es una enfermedad crónica de la diabetes, no va a durar días, va a durar meses, años recién hasta que haya sintomatología. Entonces, muy bien, Fabiola. Una vez que ingresa el agente causal a la persona, una vez que ingresa el agente, se rompe el equilibrio. Y roto el equilibrio, ingresamos recién al periodo patogénico de la enfermedad. Ahora bien, el periodo patogénico, y lo veremos bien, Dani, y todo el resto, no sé si pueden ver que tiene dos momentos. Uno que está a la izquierda, que se llama etapa subclínica, y el otro que está a la derecha, que se llama etapa clínica. Creo que no pueden ver mi cursor, ¿no? Mi mouse, como estoy indicando. ¿No lo pueden ver? ¿O alguien lo puede ver? Que estoy moviendo mi mouse. No, doctora, No se ve, doctor. Ok, entonces voy a ir un poquito explicando. Entonces, al lado izquierdo vemos la etapa subclínica. Entonces, el periodo patogénico empieza con la etapa subclínica. Y después de un tiempo, dependiendo de la enfermedad, días, meses, años, dependiendo de la enfermedad, recién pasará a la etapa clínica. ¿Qué es lo que va a pasar en la etapa subclínica? Pero ojo, y vuelvo a recordar, creo que era Jorge que nos estaba hablando al principio en la clase, que nos decía, aquí todavía no hay signos, no hay síntomas. ¿Eso qué es? Eso es la etapa subclínica, pero del periodo patogénico. Estamos en un periodo patogénico, pero en una etapa subclínica. ¿Qué está pasando en esa etapa subclínica? ¿Hay algunos cambios? Claro, lo que pasa es que el organismo todavía no pueden ser vistos como signos, ni siquiera a veces sentir como síntomas, menos percibirse hacia afuera por el personal de salud mediante signos. Entonces, la persona puede estar presentando algunas alteraciones, modificaciones físico-químicas, humorales, dependiendo de la enfermedad, pero todavía no hay síntomas que se puedan percibir. Por lo tanto, la enfermedad, ¿cómo está sucediendo? Asintomática. Y a veces, si ni siquiera hay síntomas, menos existen signos, ¿ok? Pasa toda esta parte, se produce la cantidad suficiente de cambios fisiológicos, químicos, humorales, se produce tal cantidad de cambios que ya empiezan a ser percibidos. No sé si me entienden. En principio hay una serie de cambios físico-químicos, pero no son percibidos por las personas. Esto, por ejemplo, en el coronavirus, hemos dicho que son unos días, ¿no es cierto? Puede ser 7 a 14 días. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, del cáncer de cuello uterino, desde que una persona se infecta con el virus de papiloma humano, pasan años, muchos años,
hasta que recién pueda presentar síntomas. Y ya es cuando la enfermedad está un poco avanzada, no le va a doler. Es por eso que nosotros en el proyecto y aquellos chicos que me acompañan o están con nosotros, les explicamos a las pacientes, pero doctor, si no me duele, si no tengo nada, es que no le va a doler, no va a tener nada, no va a sentir nada, es que no siquiera tengo un flujo vaginal, nada, no va a tener nada de eso, porque el virus no produce nada de eso. El virus va a producir los cambios a nivel celular, a nivel histológico, de manera que recién después de muchos años va a empezar a presentar síntomas, pero lamentablemente ya va a ser cuando la enfermedad esté avanzada. En las infecciosas de otro tipo, como la del coronavirus y demás, son días, a veces menos días, 48 horas, 24 horas. Pasamos ese periodo, esa etapa que se llama subclínica, atravesamos hacia arriba lo que es el horizonte clínico, es decir, ya hemos pasado, hay tantos cambios que ya empieza a manifestarse la clínica. Empieza como la etapa clínica con los primeros síntomas, signos, algunas lesiones y luego va avanzando complicaciones y la enfermedad avanza, ¿ok? Entonces, el periodo patogénico tiene sus dos etapas, la etapa subclínica y la etapa clínica. Y finalmente, ¿a qué periodo pasamos? Al periodo postpatogénico. Es el periodo que se presenta después de todo ese conjunto de signos y síntomas, enfermedad avanzada, complicación. Después de todo eso, vamos a salir a un periodo postpatogénico. Ese periodo postpatogénico, ¿qué posibilidades tiene? Vamos a ir a la de abajo. Lo primero sería la curación completa. Muchas veces en diferentes enfermedades es posible conseguir una curación completa, aún en lesiones precancerosas, por ejemplo, pasamos, no llegan a evolucionar, la persona se cura con una intervención a tiempo, pero muchas, o por ejemplo, ahora mismo hay personas que están con el virus, con el SARS-CoV-2, pero que no han desarrollado ningún tipo, a veces ni siquiera manifestaciones clínicas, y al cabo de un tiempo van a identificar que sí tienen anticuerpos, por lo tanto han pasado la enfermedad, a veces asintomáticos, y están curados. O aquellos que han pasado la enfermedad, han sido hospitalizados, les han hecho las intervenciones, todo lo que terapéuticas necesarias, curados. Una opción es la curación. Otra opción es que a veces una persona, dependiendo de la enfermedad, queda con secuelas o con algún grado de incapacidad debido a la enfermedad. Y finalmente, otra de las salidas es la muerte. Depende de la enfermedad, depende de muchos factores, pero esas son las tres posibilidades que tenemos en el periodo postpatogénico. Si ustedes se fijan abajo, antes de empezar a desarrollar punto por punto cada uno de estos en la clase de hoy, vamos a ver que existen los niveles de prevención. Ya está incluido y está puesto en azulito más abajo los niveles de prevención. En el periodo prepatogénico, lo que está ahí les voy a explicar ahorita, todavía en plomito, todavía no les voy a hablar. Lo que propuso Lever y Clark dijo, para el periodo prepatogénico podemos establecer un nivel de prevención que se llama prevención primaria. En el periodo patogénico podemos aplicar la prevención secundaria y en el periodo postpatogénico podemos aplicar la prevención terciaria. Vámonos al principio. Años más tarde de esta propuesta de Lever y Clark, la OPS y la OMS sugieren incluir un nivel de prevención más, que es el nivel de prevención primordial, que según la OMS en ese momento es incluso antes de la prevención primaria, ¿ok? Vamos a ir viendo lo que es la prevención primaria. La prevención primaria, hemos dicho nuevamente, se aplica en el periodo prepatogénico. ¿Cuáles son los objetivos de la prevención? ¿Qué busca la prevención primaria? Miren, dice que busca la promoción de la salud y también la protección de la salud. Cuando nosotros hablamos de promoción de la salud, nos referimos a elevar, ¿no es cierto?, a mejorar los niveles de vida de la población. Y cuando hablamos de protección, es ese nivel de vida que hemos alcanzado, que hemos elevado ese nivel de vida de las personas, tenemos nosotros que mantenerlo, y eso es protección de la salud. ¿Cómo vamos a nosotros? ¿Con qué actividades vamos a nosotros a hacer la promoción de la salud? Depende de la enfermedad, muchas veces con una adecuada nutrición, siempre con educación en las diferentes enfermedades, aspectos recuerdan que hablamos de la recreación, el desarrollo de la personalidad, muchos, depende de la enfermedad, unos factores más para unas enfermedades que para otras.
Una vez que hemos alcanzado eso, lo máximo de la enfermedad que se puede, de la salud, perdón, que se puede alcanzar, tenemos que proteger, y eso también es parte de la prevención primaria, tenemos que proteger. Si es una enfermedad infecciosa, seguramente y si hay vacunas, inmunizaciones para esas enfermedades. Si no hay, por lo menos podemos controlar los factores de riesgo para evitar accidentes, infecciones de todo tipo. Entonces, el periodo prepatogénico puede ser, en el periodo prepatogénico se puede aplicar la prevención primaria, que busca la promoción y la protección de la salud. Pero como yo les decía un poquito antes, está lo que es la prevención primordial. Y dicen los autores en ese momento, y tienen mucha razón, antes de ir a promover y proteger la salud, entran en juego otros factores. Y él dice, a eso le llaman prevención primordial, que es básico para que todos estos niveles de prevención funcionen. Es el conjunto de medidas tendentes a evitar el surgimiento y consolidación de patrones de vida social, económica, cultural, que se sabe pueden contribuir a elevar el riesgo de la salud. Entonces, lo que ellos proponen y dicen, tenemos que, la prevención primordial es ese conjunto de medidas que se toman en una población, que se adoptan dentro de una sociedad, para que no se vea bien, por decir en términos más fáciles, para que no se acepte de manera natural muchos factores que más bien son un riesgo. Hace años, por ejemplo, yo me acuerdo cuando chica, no se veía mal el que una persona fume. Era así un poco hasta como chiqui, no sé qué, cuando yo era chico. Pues si ven las películas, ¿no? Peor del siglo pasado, era como un estilo, una persona tenía como más estilo cuando fumaba. Hoy en día ya no es así. Hoy en día, por todos los daños que sabemos que se produce a consecuencia del consumo de tabaco, en muchas sociedades, en muchos países, no se ve bien, no se acepta bien. Alguien empieza a fumar y dice, pero ¿cómo va a fumar aquí? Si fuma, que vaya un poco más lejos. Si estamos nosotros aquí, no sé, en un área donde hay niños y demás, no pueden estar fumando. Entonces, esos son patrones de vida que uno va adaptando en una sociedad, ¿sí? Va adaptando en una sociedad. Es decir, que no se vea bien estos factores, que no se acepte, más bien que se procure controlar, evitar esos factores. Y tiene mucha razón, porque si nosotros vamos consiguiendo eso entre la misma sociedad, nos vamos a ir controlando. Igual que ahora, no sé si les pasa a usted, la gente educada, informada, alguien está en la calle sin barbijo, ya le empiezan a ver como mal, no ve así, pero señor, ok, no quiere cuidarse usted, pero tienen que tener respeto a nosotros, también nos tiene que cuidar. Entonces, a eso se refiere la prevención primordial. Después de la prevención primordial, entra en juego la prevención primaria, promoción y protección de la salud. Cuando estamos en el periodo patogénico, ya en el periodo patogénico, tenemos dos etapas, no se olviden, que nos decían sus compañeras más temprano. La etapa subclínica, antes de que haya síntomas, hay cambios, todo, pero no hay síntomas. Y luego tenemos la etapa clínica. A ver, ¿qué es lo que tenemos que buscar en la etapa subclínica, dentro de la prevención secundaria? Un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Muchas enfermedades se pueden diagnosticar, muchas, por no decir casi todas, se pueden diagnosticar en un estadio inicial, cuando ni siquiera hay signos ni síntomas. ¿Por qué creen que se hacen campañas de detección temprana de cáncer de cuello uterino, antes con Papa Nicolau, ahora con prueba de BPH? Pero si no me duele, si no tengo nada, pero señora, justamente en este momento es lo que tenemos que hacer las cosas. Cuando usted no siente dolor, no le pasa, no tiene ningún malestar, porque ahí se puede hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para evitar que avance la enfermedad. Lo mismo en la diabetes y en todas las enfermedades, se pueden hacer pruebitas a tiempo para poder identificar la presencia de la enfermedad antes de que la persona presente síntomas. Pero lamentablemente muchas veces las personas acuden al centro de salud o acuden recién a buscar asistencia médica cuando ya presentan síntomas. En ese caso estamos dentro de la etapa clínica. ¿Y qué es lo que pretende la prevención secundaria en este momento? Limitar la incapacidad. Ok, ya tienes síntomas, ya tienes signos, a veces un poquito más avanzados. Lo único que en este momento nos queda, sin que sea poco, si no es bastante trabajo más bien, es evitar complicaciones, prevenir secuelas, evitar la muerte, hacer todas las intervenciones que se pueda para evitar llegar a lo peor.
Finalmente, en el periodo postpatogénico, que es la prevención terciaria, alguien dirá, ¿pero qué se puede hacer aquí si ha pasado la enfermedad? Cuando nosotros en salud pública hablamos de prevención, si se fijan ustedes, podemos hacer prevención en cualquiera de los momentos de la historia natural de la enfermedad. Si estamos en un periodo postpatogénico, por decir, la persona está curada, perfecto, vamos a mejorar aquello, que la persona tenga todos los cuidados necesarios para no volverse a infectar, etcétera. Sí, se puede todavía hacer cosas. Si la persona ha quedado en una situación de, no sé, incapacidad o secuelas, algún tipo de incapacidad, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer desarrollar, coadyuvar a que desarrolle el máximo de sus potencialidades, hacer algún tipo de terapia si es posible, algún tipo de terapia física, algunas veces, incluso otras veces terapia de tipo psicológica, para luego volver a reinsertar a la persona en la sociedad. Y ya cuando se ha producido la muerte, seguramente a la persona ya nada, pero si ha muerto, por decir, una mujer con cáncer de cuello uterino, ya no hemos podido llegar a tiempo, también su familia va a necesitar un apoyo, ¿sí? De tipo psicológico, etcétera. Entonces, esto es rápidamente, porque vamos a detallar cada uno de los pasos, de los periodos y sus niveles de prevención. Esto es el tema de ahora. Esto es la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. Entonces, que nos quede claro que el periodo prepatogénico es antes de que se presente la enfermedad, luego el patogénico y luego el postpatogénico. Que el patogénico tiene dos etapas, una que es subclínica y la otra cuando atraviesa el horizonte clínico, la etapa clínica. Y finalmente tenemos el periodo postpatogénico. En cada uno de los momentos se puede establecer niveles de prevención, que era lo que propuso Lever y Clark. La prevención primaria en el periodo prepatogénico, que lo que busca es la promoción y la protección de la salud. La prevención secundaria en el periodo patogénico, que lo que busca es un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno. Y en la etapa clínica ya evitar que haya incapacidad o algún daño mayor. O evitar la muerte. Y finalmente, la prevención terciaria, básicamente que lo que se busca es la rehabilitación, reinserción de la persona en la sociedad. Y antes de todo esto, tenemos la prevención primordial. Hay otros esquemas que ustedes van a poder encontrar ahora que tenemos todos el acceso a Internet y demás. Hay otros esquemas como este, por ejemplo, que van a encontrar en algún otro sitio. Es lo mismo, solamente que el otro está bien detallado. Lo hemos armado así súper bien detalladito hace muchos años con el doctor Gorena para poder ir teniendo así claro lo que hay que hacer en cada momento. Pero esto dice básicamente lo mismo. Si ustedes se fijan, dice al principio, en el periodo prepatogénico, antes de la enfermedad, hay un equilibrio entre agente, huésped y medio ambiente. Luego, en el periodo patogénico ya es el curso de la enfermedad, el curso que sigue la enfermedad. Antes, debajo de esa línea, estamos en el periodo de latencia, hay cambios tisulares que no pueden ser percibidos. Atravesamos esa línea que se llama horizonte clínico, empieza a presentarse síntomas, signos y finalmente el daño más alto, ¿no? Y en el periodo postpatogénico, en este esquemita solamente muestran la muerte, pero no siempre va a haber muerte. Hemos visto en el esquema anterior que es completo, puede haber muerte, puede haber curación incluso, o puede haber algún tipo de secuelas. Y abajo nosotros tenemos los que son los niveles de prevención. El nivel de prevención primordial, que evita la consolidación de patrones de vida social y demás que puedan hacer un daño para la salud. Luego tenemos la prevención primaria, que lo que busca es la protección específica y el fomento de la salud. En el periodo patogénico tenemos en la etapa subclínica diagnóstico precoz y tratamiento también inmediato, y la limitación del daño en la etapa clínica. Y finalmente en el periodo postpatogénico la rehabilitación. Un poquito eso para que ustedes vean que es lo mismo, solamente que el otro está más completo. Y vamos a empezar a desarrollar las diferentes etapas del periodo natural, de la historia natural de la enfermedad. Quiero hacer una pregunta a la Presidente. ¿Tienen clases ahorita a las 9? Solamente para avanzar un poquito más y a no quedarnos a medias. ¿Tienen clases ahorita a las 9? No, doctora. Entonces les voy a pedir, chicos, por favor, que tengamos un poquito más de paciencia en este tema, así para que ya lo tengamos casi avanzado todo. Y en función a esto, igual voy a ver, darles libre algún día de la siguiente semana. Por favor, ya les voy a dar igual libre la siguiente semana, un día, no sé si el lunes o miércoles, para avanzaremos estito, por favor. A ver, el periodo prepatogénico, todo lo que les he dicho en ese esquema, chicos, si ustedes leen bien ese esquemita, eso es la clase y eso es la historia natural de la enfermedad. Pero aquí estoy desarrollando punto por
punto cada uno de aquello, que espero igual que lo hayan leído y si no lo van a leer. ¿Qué es el periodo prepatogénico? Hemos dicho, es el primer periodo de la historia natural de la enfermedad. Se desarrolla en el medio ambiente y consiste en esta interacción que habíamos dicho entre la gente, medio y huésped, y que si están los tres en equilibrio no se presenta la enfermedad. Hay una serie de factores de riesgo, la persona es susceptible, hay una interacción, hay muchas veces más probabilidad de desarrollar una enfermedad, hay una serie de factores de riesgo, pero todavía no ha ingresado a la persona la enfermedad. Por lo tanto, estamos en un equilibrio, ¿sí? En un equilibrio entre los tres componentes de la triada. Si nosotros vemos en un esquemita, esto que está marcado en rojo, se me ha movido por ahí, no sé si en sus diapositivas de ustedes se ha movido, pero aquí tenemos esta parte rojita. Sería el periodo, todo lo que es el periodo prepatogénico. Periodo prepatogénico, y hemos dicho que sería una etapa de susceptibilidad. Ahí me falta una S, ¿no? Susceptibilidad. Y estamos en un momento de exposición, como muy bien me decían sus compañeras al inicio de la clase. Muy bien, se rompe este equilibrio, ¿sí? Se rompe este equilibrio e ingresamos al segundo periodo de la historia natural de la enfermedad. Si todas las circunstancias y características anteriores coinciden en un huésped susceptible y en un momento determinado se rompe ese equilibrio de la tríada ecológica, entonces el huésped se ve directamente afectado. Así, de esta manera, comienza el periodo patogénico de la enfermedad. Primero hemos dicho cómo comienza con, ni siquiera hay manifestaciones, se están produciendo multiplicación. Si fueran, por ejemplo, agentes causales de tipo biológico, multiplicación de los microorganismos, hay una capacidad de producir toxinas en algunos de ellos. En las enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas, producidas por agentes causales, esto dura muy poco, va avanzando rápidamente, como les dije yo, incluso días, ¿no es cierto?, en las enfermedades infecciosas. Si estamos hablando de enfermedades crónicas, degenerativas, mentales, estos cambios van a pasar en años. Por ejemplo, para cáncer de cuello uterino, estos cambios pasan en años. Para diabetes, no es que hoy día me he comido mucho, para mañana estoy obesa y para pasado voy a estar con diabetes. No va a pasar eso. No hago actividad física, aumento de peso y pasado mañana estoy con diabetes. No, esos son años, no para las los otros tipos de enfermedades crónicas. Entonces, si estamos hablando de enfermedades crónicas, esto puede durar meses o años. Y si hablamos de enfermedades transmisibles, es decir, producidas por agentes de tipo causal biológicos, esto suele ser bastante más corto. En principio empezamos entonces en el periodo patogénico en la etapa subclínica, que es lo que está rojito ahí, marcado en rojito. ¿Qué estamos viendo aquí? Hemos dicho cambios celulares, tisulares, químicos, etcétera, pero que todavía no son percibidos. Entonces, ahí estamos en la etapa de la enfermedad, se llama subperiodo o etapa subclínica. No existe enfermedad clínica manifiesta, pero ojo, estamos en el periodo patogénico. No hay signos, no hay síntomas, y ya ha comenzado la enfermedad, ¿sí? Este periodo donde todavía no hay signos ni síntomas en las enfermedades infecciosas, ¿qué se llama? Y en las crónicas, ¿qué se llama? Dani. ¿Qué es el periodo de incubación y el periodo de latencia, doctora? El periodo de incubación en las enfermedades, a ver, no sé si Paca, Fabiola. ¿Es el periodo asintomático, doctora? En las enfermedades infecciosas, ahí está puesto, se denomina periodo de incubación. Enfermedades infecciosas o enfermedades transmisibles son aquellas que son transmitidas por agente de tipo biológico, virus, parásitos, bacterias. Todas esas se llaman enfermedades infecciosas. Es todo lo que ven con el doctor Mayor o con el doctor Zelaya, no sé con quién llevan infectología. Todas las enfermedades infecciosas producidas por agentes de tipo biológico, virus, bacterias, parásitos, hongos, riquecias, todas estas se llaman enfermedades infecciosas o enfermedades transmisibles. En esas enfermedades infecciosas o transmisibles, este periodo donde hay cambios, pero todavía no percibe la persona, ni lo podemos advertir nosotros como personal de salud, se llama periodo de incubación. Pero si estamos hablando, por ejemplo, en diabetes o estamos hablando en insuficiencia renal u otro tipo de enfermedad que sea crónica, que no está producida por un agente de tipo biológico, en estas enfermedades crónicas, este periodo donde todavía no hay signos ni síntomas, pero se están ya produciendo cambios que no los podemos percibir, se llama periodo de latencia.
No podemos decir, a ver, no sé, la obesidad está incubando, digamos, eso no existe. Cuando una persona está en obesidad, estamos seguramente en un periodo de latencia. A ver, Lionel, creo que me quería hablar. Sí, doctora, buen día. Tenía una pregunta porque me topé con los dos términos, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Cuando tiene un periodo de incubación, obviamente, luego aparecen los signos como un signo temprano como el de Romaña Massa, por ejemplo. Y luego tiene un periodo de latencia, el cual la enfermedad no presenta ninguna sintomatología hasta que ya puede entrar a una cronicidad y presentar lo que son las cardiopatías o a nivel intestinal igual las megalias, como comúnmente se llama. En este caso, se estarían presentando los dos términos de periodo de incubación y latencia. Muy bien, y eso lo vamos, muchas gracias. Ahorita solamente para que quede claro esto, que en las enfermedades infecciosas hay los dos periodos, ¿ok? Hay los dos periodos, pero les voy a explicar en la siguiente clase a qué llamamos periodo de incubación y a qué llamamos periodo de latencia, que van medio más o menos juntos, pero no siempre van en el mismo tiempo. Ya uno es un poquito más largo, el periodo de latencia es un poquito más largo en algunos y en otros más corto. Eso les voy a explicar. Y si el signo de Romaña, más que un inicio de síntomas, porque el signo de Romaña no es un inicio de síntomas, no es un síntoma, sino que es el signo de Romaña para la enfermedad de Chagas. Es una señal. Es una señal nada más que ha recibido posiblemente una inoculación del agente causal a través del vector. Entonces, ojo, el signo de Romaña no es un síntoma, solamente es un indicador. Es decir, nos está diciendo, ay, parece que esta persona, o sí es esta persona, ha sufrido una picadura y posiblemente esta persona esté infectada, habrá que hacer todos los estudios. Y luego recién va a ingresar en un periodo de la enfermedad patogénico, subclínico, que van a pasar muchos cambios, hasta que en los años empiece a manifestar lo que tú decías, las manifestaciones que van a ser clínicas propias de la enfermedad, ¿ok? Entonces, está muy bien. Nuestro compañero nos dice algo que hágame recuerdo que se los explique bien en la siguiente clase. En las enfermedades infecciosas hay un periodo de incubación y un periodo de latencia, pero ojo, el periodo de incubación es siempre desde que ingresa la gente hasta antes de que se presenten síntomas, hasta el minuto que se presentan síntomas. Todo ese periodo, tanto en las enfermedades infecciosas, se llama periodo de incubación, desde que ingrese la gente hasta que se van a presentar los primeros síntomas. Y en las enfermedades crónicas, hemos dicho, no se llama incubación, se llama periodo de latencia. Pero las enfermedades infecciosas tienen de los dos también, que les voy a explicar la siguiente clase. El periodo patogénico, una vez que ya, dentro del periodo patogénico, una vez que ya se han producido los suficientes cambios fisiológicos, todo, ya la persona puede percibir y nosotros podemos también advertir, ya hemos ingresado en la etapa clínica de la enfermedad. Entonces, la etapa clínica de la enfermedad se presenta después de la etapa subclínica, es decir, cuando ya los agentes o el agente, dependiendo, ya ha producido los suficientes cambios anatómicos, fisiológicos, y ya esto puede ser percibido por la persona, que es un síntoma, o puede ser advertido por el personal de salud, que serían los signos. Entonces, en este momento, el primer signo y síntoma que se presente la persona, primer signo o síntoma, dependiendo, ¿no? El primer signo o síntoma que presente la persona, ya estamos hablando de que hemos entrado a la etapa clínica de la enfermedad. Y posteriormente tenemos el periodo postpatogénico, que dijimos es el tercer periodo de la evolución de la historia natural de la enfermedad. En este momento se puede concluir con la curación, con algún grado de discapacidad, de secuela, o la persona puede quedar en un estadio crónico también de por vida, o en el peor de los casos, producir la muerte. ¿De qué va a depender que unas veces haya curación, otras veces discapacidad o incapacidad, o a veces se quede en estadio crónico, o a veces fallezca? Depende de muchos factores. Depende de la reacción del propio organismo, depende de la virulencia del agente causal, depende de la calidad de los servicios de asistencia sanitaria, etcétera. ¿Sí? Y también hay otros autores que proponen que además de la historia natural de la enfermedad, existe una historia social de la enfermedad. ¿Sí? Eso vamos a ir pasando rapidito. Los niveles de prevención que habíamos dicho son los propuestos por Lebel y Clark y que se aplican en cada uno de los periodos de la historia natural. En el periodo prepatogénico hemos dicho prevención primordial y prevención primaria.
La primordial no era propuesta por Lever y Clark, pero luego se incorporó. Luego, en el periodo patogénico o de patogénesis, que llaman igual algunos autores, la prevención secundaria y finalmente en el periodo postpatogénico la prevención terciaria. Entonces, ahí tenemos los 4 niveles de prevención: primordial, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, o nivel de prevención primordial, nivel de prevención secundario, nivel de prevención primario, secundario y terciario. ¿Qué habíamos dicho que es el nivel de prevención primordial? Evitar el surgimiento y consolidación de patrones de vida social, económica y cultural que se saben pueden contribuir a un riesgo de la enfermedad. Entre ellos, ¿qué puede estar? ¿A qué se refiere? Evitar la contaminación atmosférica, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la contaminación urbana, contaminación acústica, el tabaquismo. Habíamos dicho que no se vea bien, que la gente fume, que hayan leyes para controlar esto, el sedentarismo, que tampoco se vea bien cuando la gente quiere hasta su puertita siempre hacerse llevar con el coche, sino que igual camine un poco. ¿Qué medidas podemos tomar? Elaboración de leyes a nivel nacional, regional, local, reglamentos, otros tipos de límites, lo que se ha intentado hacer hace un tiempo, ¿no? Ok, que los días lunes y martes no salgan por el centro o no pasen por el centro las placas 1 y 2, los días martes tales, o fomentar el uso de transporte público, de manera que se pueda controlar un poco lo que es la contaminación, reducir la contaminación. En otros países, sobre todo en Europa y demás, promueven mucho los tickets de transporte o los billetes o los créditos para transporte público, son bien baratos, tan baratos que la gente dice, no, mejor me voy nomás en transporte público, además es tan bueno, limpio, funciona todo bien, mejor me voy en eso o camino para así evitar la contaminación ambiental o la contaminación acústica también, ¿no? Los ruidos producidos por esto, el control del consumo de tabaco en lugares públicos. Hace años, cuando yo era chica, ustedes ya no han visto eso, en los aviones las personas podían fumar, entonces decía zona de fumadores, zona de no fumadores, pero tú decías, pero ¿cómo puede haber división? Si hay 5 filas más adelante están fumando y aquí igual estamos recibiendo el humo, eso ya no existe ahora. También se ha prohibido igual fumar en los ambientes públicos o en restaurantes, eso también se va prohibiendo. En otros sitios es más estricto que aquí. El sedentarismo también, promover actividad física, lo que ahora están haciendo ya con errores, con todo, ahí igual habrá que mejorar lo de la ciclovía, promover el uso de bicicleta. Bueno, aquí no tenemos tanta seguridad, ¿no? A veces los que están en bicicleta tienen que estar viendo a todo lado para que no les pase nada, pero bueno, es una forma de promoción también de la actividad física. Esto, ¿sí? Ahora, el nivel de prevención primario, habíamos dicho que es ese conjunto de acciones que se aplican durante el periodo ya prepatogénico, ¿sí? Entramos a la prevención primaria, habíamos dicho que aún el agente no ha ingresado al huésped, lo que se busca es la promoción de la salud y la protección de la salud. La promoción de la salud se refiere a todas aquellas medidas que permiten alcanzar en el individuo un estado de salud adecuado. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Que se optimicen los niveles de salud. ¿Qué acciones tenemos que tomar? Seguramente educación en salud, tenemos que educar en los diferentes niveles, una alimentación adecuada, trabajo, vivienda. ¿Te acuerdan todos esos componentes de la pirámide que habíamos hablado antes? Luego tenemos la protección de la salud. Ok, alcanzamos un nivel adecuado de salud y luego vamos a ir a proteger esa salud. ¿Cómo? A través, dependiendo, muchas veces controlando factores de riesgo, otras veces haciendo saneamiento, control de lío, protecciones específicas, inmunizaciones si es posible. Luego, en el nivel de prevención secundario, lo que vamos a hacer es aplicar una serie de medidas en el periodo patogénico con el propósito de hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y adecuado, ¿sí? En la etapa subclínica, ¿qué haremos? Un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz también. Y en cambio, en la etapa clínica, haremos todas las acciones para limitar el daño. Ahí está detalladito lo que hemos visto en este cuadro resumido. Aquí está detalladito punto por punto. ¿Qué hacemos en la etapa subclínica de la enfermedad? Un diagnóstico temprano y un tratamiento también temprano. ¿Con el objetivo de qué? De interrumpir el curso de la enfermedad y evitar que ésta avance. ¿Qué podemos hacer? Exámenes selectivos, exámenes, lo que les decía, si pruebas, no sé, de glicemia para detectar a tiempo si tiene alguna alteración. Pruebas se pueden hacer para ver si hay algún daño renal también. Se pueden hacer pruebas para lo que es cáncer cuello uterino a través de la prueba de virus de papiloma humano, para Chagas, también se puede hacer para muchas enfermedades.
exámenes selectivos, a veces encuestas de morbilidad, se puede hacer visitas domiciliarias, ver cómo están las personas, hacerles una serie de encuestas. A la gente, exámenes médicos periódicos, en otros países obligatorio, las personas tienen que ir 2 veces al año, por lo menos a su control médico completo, pero no tengo nada, estoy bien, pero no importa, más bien eso es lo que queremos, que no estés malo, vamos a revisar si hay alguna cosa que no está funcionando bien y de esa manera hacer un tratamiento inmediato. A veces no llegamos a tiempo, ya la persona presenta signos y síntomas, estamos en la etapa clínica de la enfermedad, entonces ahí lo que tenemos que aplicar son medidas para evitar en lo posible las complicaciones, la incapacidad y finalmente la muerte. ¿Qué habrá que hacer? Posiblemente tratamientos un poco más agresivos, adecuados en función al tipo de enfermedad y facilitarle los servicios de salud, la asistencia médica necesaria para que esto no avance. Y finalmente, en el periodo terciario, donde habíamos dicho que ya hemos pasado los otros 2 periodos, el prepatogénico y el patogénico, ¿cuál es el objetivo final? ¿Y qué es lo que se busca en el periodo terciario, en el nivel terciario de prevención? La rehabilitación, ese conjunto de medidas que se aplican cuando la enfermedad ya ha producido suficientes cambios fisiológicos, psicológicos o anatómicos en las personas. ¿Y cuál es el objetivo? Desarrollar a lo máximo posible las capacidades que le quedan. En esto lo que tenemos que trabajar es en ofrecerles los servicios de salud, de rehabilitación física, psíquica, social, para que la persona vuelva a adquirir estas potencialidades perdidas, fortalecer aquellas que todavía tiene, no diríamos adquirir las perdidas, sino más bien fortalecer aquellas capacidades que aún le han quedado para poder posteriormente reinsertarse en la sociedad. Algún tipo de terapia, además de la física y demás que se puede hacer, terapia ocupacional, educación al discapacitado. Hay mucho trabajo social, psicológico que se realiza para educar al discapacitado, para que mejore su autoestima, pero no solamente es al discapacitado, también hay que educar a la población, porque muchas veces tendemos a discriminar a las personas que tienen algún grado de discapacidad. Y finalmente, con todo esto, ¿qué es lo que buscamos? La reinserción de esta persona en la sociedad. He avanzado un poquito más rápido lo último, pero ya les había hablado de esto en el esquemita. Entonces, para entender este tema, lo que tenemos que hacer es revisarnos este esquema que les había presentado, el esquema de la historia natural de la enfermedad, donde está desarrollado todo. Y vamos a ver que se puede aplicar a enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas. De hecho, yo creo que el fin de semana voy a poner una pequeña tarea para que lo puedan ir avanzando. Ya vamos a ver si lo hacen por grupos o por grupos de prácticas, para que vayan elaborando una historia natural de una enfermedad. Puede ser Chagas, cualquier una enfermedad. Les voy a ir poniendo yo cuáles pueden ser Chagas, VIH, lo que fuera, y también los niveles de prevención, ¿ok? Muchas gracias por haberse quedado estos minutos más. Voy a dejar de compartir y voy a parar esto. Si les parece, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si les parece, les llamo rápidamente.